María Magdalena. Y la verdad nunca dicha. Spinoza encuentra el mensaje perdido. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los libros de historia omiten ciertos nombres? ¿Por qué ciertas verdades permanecen enterradas durante siglos? ¿Te has cuestionado quién decide qué conocimiento merece ser preservado y cuál debe ser olvidado para siempre? Hoy vas a descubrir una historia que cambiará por completo todo lo que creías saber sobre el cristianismo, la filosofía y el poder. Una historia que conecta a una mujer extraordinaria del siglo I con uno de los pensadores más revolucionarios del siglo XVII. Una historia que ha sido deliberadamente ocultada porque su revelación podría transformar la manera en que entendemos la espiritualidad, la libertad y la propia naturaleza humana. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora estás presenciando esta revelación. Es importante que sepamos cuántos somos los que estamos despertando a esta verdad. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor toca el botón de me gusta ahora mismo, porque esto realmente nos ayuda a llegar a más personas que necesitan conocer esta información. ¿Sabías que María Magdalena nunca fue una prostituta? ¿Sabías que fue una de las maestras espirituales más importantes de la historia y que sus enseñanzas fueron sistemáticamente borradas? ¿Sabías que Baruch Spinoza, el filósofo que desafió a todas las religiones de su época, encontró textos secretos que contenían las verdaderas enseñanzas de esta mujer extraordinaria? Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es una teoría conspirativa. Es el resultado de años de investigación histórica, análisis de documentos antiguos y el descubrimiento de conexiones que los poderes establecidos han preferido mantener en silencio. Porque cuando la verdad sale a la luz, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. El misterio de María Magdalena, la figura más incomprendida del cristianismo. ¿Cómo es posible que una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo haya sido reducida a un estereotipo tan distorsionado? ¿Por qué la historia oficial nos presenta a María Magdalena como una pecadora arrepentida cuando las evidencias históricas nos muestran una realidad completamente diferente? Para entender esta transformación, debemos remontarnos al año 591 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría para siempre la percepción de María Magdalena. En una decisión que hoy reconocemos como políticamente motivada, Gregorio I fusionó deliberadamente a tres mujeres diferentes mencionadas en los evangelios: María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. ¿Por qué haría esto un papa? ¿Qué tenía que ganar la Iglesia con esta distorsión? La respuesta nos lleva al corazón del poder religioso y político de la época. La Iglesia estaba consolidando su autoridad patriarcal y necesitaba reescribir la historia para justificar la exclusión de las mujeres del liderazgo espiritual. María Magdalena representaba una amenaza directa a esta nueva estructura de poder porque las evidencias históricas la mostraban como una líder reconocida, una maestra espiritual y posiblemente la sucesora designada de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en los 4 evangelios canónicos María Magdalena es mencionada como la primera testigo de la resurrección? ¿Por qué Jesús se apareció primero a ella y no a Pedro o a Juan? Esto no es casualidad. En la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer tenía poco valor legal. Sin embargo, todos los evangelios coinciden en otorgarle a María Magdalena este papel fundamental. ¿Qué nos dice esto sobre su verdadero estatus en la comunidad cristiana primitiva? Los evangelios canónicos, aunque editados y filtrados por las autoridades eclesiásticas posteriores, conservan suficientes pistas para reconstruir el verdadero papel de María Magdalena. Lucas 8:2 la menciona como una de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes, pero la palabra griega original diakonein no significa simplemente servir, sino ejercer una función ministerial, un liderazgo activo. ¿Por qué
Esta distinción fue minimizada en las traducciones posteriores, pero la verdadera revelación llegó en 1945, cuando se descubrieron los textos gnósticos de Nag Hammadi en Egipto. Entre estos manuscritos, encontrados por casualidad por un campesino, estaba el Evangelio de María Magdalena. ¿Puedes imaginar el impacto que tuvo este descubrimiento? Después de más de 1600 años, finalmente teníamos acceso directo a textos que presentaban a María Magdalena como una maestra espiritual, una líder reconocida y una visionaria. En el Evangelio de María encontramos diálogos donde ella consuela a los discípulos después de la ascensión de Jesús, donde comparte visiones espirituales profundas y donde ejerce un liderazgo natural que los otros discípulos reconocen. Pero también encontramos tensiones. Pedro, en particular, cuestiona su autoridad preguntando: ¿acaso le habló a ella en secreto y no a nosotros? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Esta no es la pregunta de alguien que ve a María Magdalena como una simple seguidora. Es la pregunta de alguien que reconoce su autoridad espiritual, pero que se resiste a aceptarla debido a prejuicios culturales y posiblemente a ambiciones personales de liderazgo. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. Describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, utilizando una palabra aramea que implica una relación espiritual profunda, posiblemente matrimonial. El texto dice: la sabiduría que es llamada estéril es la madre de los ángeles, y la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. ¿Por qué estos textos fueron excluidos del canon bíblico? ¿Qué amenaza representaban para la estructura de poder que se estaba consolidando en los primeros siglos del cristianismo? Para entender esto, necesitamos comprender que el cristianismo primitivo no era una religión monolítica. Existían múltiples interpretaciones, múltiples comunidades y múltiples líderes. Algunas de estas comunidades, particularmente las gnósticas, mantenían tradiciones igualitarias donde las mujeres ejercían liderazgo espiritual. María Magdalena era el símbolo más poderoso de esta tradición. Los textos gnósticos nos muestran a una María Magdalena que no solo era una discípula, sino una maestra por derecho propio. En el Evangelio de María, ella explica conceptos espirituales complejos, habla de visiones místicas y guía a los otros discípulos en momentos de crisis. ¿No te parece extraño que estos textos fueran considerados heréticos cuando presentan enseñanzas que, en muchos casos, son más coherentes y profundas que las de los evangelios canónicos? La gnosis que María Magdalena representaba no era simplemente conocimiento intelectual, era una forma de conocimiento directo, experiencial, que no requería intermediarios institucionales. Puedes ver por qué esto representaba una amenaza para una iglesia que estaba tratando de establecer su autoridad como la única mediadora entre Dios y la humanidad. En los textos gnósticos encontramos referencias a enseñanzas secretas que Jesús compartió especialmente con María Magdalena. No porque fuera su favorita en un sentido romántico, sino porque tenía la capacidad espiritual e intelectual para comprender y transmitir estas enseñanzas. ¿Por qué este concepto de enseñanzas esotéricas fue tan problemático para la ortodoxia cristiana emergente? La respuesta nos lleva a la naturaleza misma del poder religioso. Una religión basada en enseñanzas secretas, en conocimiento directo y en la capacidad individual para acceder a lo divino, no necesita una jerarquía institucional. No necesita sacerdotes, obispos o papas. Cada persona puede convertirse en su propio mediador con lo divino. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para los líderes religiosos que estaban consolidando su poder? Los textos nos muestran que María Magdalena enseñaba que el reino de los cielos no era un lugar físico al que se accedía después de la muerte, sino un estado de conciencia que se podía alcanzar aquí y ahora. Enseñaba que cada ser humano
tenía la capacidad de experimentar directamente lo divino, sin necesidad de intermediarios. ¿No es esta una enseñanza profundamente liberadora? Pero había algo más. María Magdalena representaba el principio femenino en la espiritualidad. En muchas tradiciones gnósticas se hablaba de la importancia del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, no solo en términos humanos, sino en términos cósmicos. Algunos textos describen a la divinidad misma como teniendo aspectos tanto masculinos como femeninos. ¿Qué implicaciones tenía esto para una cultura profundamente patriarcal? La sabiduría de María Magdalena no se limitaba a enseñanzas espirituales abstractas. También incluía una comprensión profunda de la psicología humana, de la naturaleza de las emociones y pasiones, y de cómo transformar el sufrimiento en sabiduría. En el Evangelio de María, encontramos descripciones detalladas de cómo la mente puede liberarse de sus limitaciones y acceder a estados superiores de conciencia. ¿Te has preguntado por qué estas enseñanzas fueron consideradas peligrosas? ¿Por qué una espiritualidad que promovía el autoconocimiento, la liberación personal y la experiencia directa de lo divino fue vista como una amenaza? La respuesta está en las implicaciones sociales y políticas de estas enseñanzas. Una persona que ha experimentado directamente su propia divinidad, que ha comprendido la naturaleza ilusoria de muchos de los miedos y limitaciones que la sociedad impone, que ha desarrollado una relación personal con lo sagrado, es mucho más difícil de controlar. No necesita la aprobación de autoridades externas. No se somete fácilmente a dogmas que contradicen su experiencia directa. Los textos gnósticos también nos muestran que María Magdalena tenía una comprensión profunda de lo que podríamos llamar psicología espiritual. Entendía cómo las emociones y pensamientos negativos podían ser transformados, cómo el sufrimiento podía convertirse en sabiduría, cómo el miedo podía ser transmutado en amor. ¿No son estas enseñanzas exactamente lo que necesitamos en nuestro mundo actual? Pero quizás lo más revolucionario de las enseñanzas de María Magdalena era su visión de la igualdad espiritual. En una época donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, donde su testimonio tenía poco valor legal, donde su acceso al conocimiento religioso era limitado, María Magdalena enseñaba que el espíritu no tenía género, que la capacidad para la iluminación espiritual no dependía del cuerpo físico, sino del desarrollo de la conciencia. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que esto era? Puedes ver por qué los líderes religiosos patriarcales encontraron necesario no solo suprimir estas enseñanzas, sino también difamar a quien las representaba. La transformación de María Magdalena, de maestra espiritual a prostituta arrepentida, fue un acto de guerra psicológica. Fue un intento deliberado de destruir no solo su reputación, sino también el mensaje que representaba. Si María Magdalena podía ser reducida a un estereotipo de mujer caída, entonces todas las mujeres que buscaran autoridad espiritual podían ser desacreditadas de la misma manera. Pero ¿qué pasó con sus enseñanzas? ¿Se perdieron para siempre? ¿O encontraron formas de sobrevivir, de transmitirse en secreto, de esperar el momento adecuado para emerger nuevamente? Spinoza, el filósofo proscrito, el hombre que desafió a Dios y al mundo. ¿Qué tienen en común una maestra espiritual del siglo I y un filósofo del siglo XVII? ¿Qué conexión podría existir entre María Magdalena y Baruch Spinoza, separados por más de 1600 años? La respuesta a estas preguntas nos lleva a una de las historias más fascinantes y menos conocidas de la filosofía occidental. Para entender esta conexión, primero debemos conocer a Spinoza. ¿Sabías que este hombre, considerado hoy uno de los filósofos más importantes de la historia, fue excomulgado de su propia comunidad a los 24 años? ¿Sabías que vivió como un paria social, rechazado tanto por judíos como por cristianos, dedicando su vida a buscar una verdad que sabía que podría costarle todo? Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam.
en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la persecución en España y Portugal. Su padre, Miguel de Espinosa, era un comerciante próspero y respetado en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Espinosa recibió una educación tradicional judía, estudiando hebreo, arameo y la Torá. Pero desde joven mostró una mente inquisitiva que no se conformaba con las respuestas tradicionales. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a una persona a cuestionar todo lo que le han enseñado? ¿Qué impulsa a alguien a buscar la verdad, aunque sepa que esa búsqueda lo convertirá en un paria social? Para Espinosa, la búsqueda de la verdad era más importante que la aceptación social. Desde muy joven comenzó a cuestionar las doctrinas religiosas tradicionales. Estudió las obras de filósofos cristianos y musulmanes, aprendió latín para acceder a textos filosóficos y desarrolló una perspectiva que trascendía las fronteras religiosas tradicionales. Sus preguntas eran provocativas y perturbadoras. ¿Por qué, si Dios es perfecto, creó un mundo lleno de sufrimiento? ¿Por qué las diferentes religiones que afirman revelar la verdad divina se contradicen entre sí? ¿Por qué los textos sagrados contienen inconsistencias y contradicciones? ¿Es posible que estos textos sean obras humanas y no revelaciones divinas? La comunidad judía de Ámsterdam, que había sufrido siglos de persecución, era especialmente sensible a cualquier cosa que pudiera atraer la atención negativa de las autoridades cristianas. Las preguntas de Espinosa no solo amenazaban la ortodoxia judía, sino que también podían poner en peligro la precaria tolerancia de la que gozaba la comunidad. El 27 de julio de 1656, cuando Espinosa tenía 24 años, fue pronunciado el cherem más severo en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Puedes imaginar el peso de estas palabras? Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Espinosa. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Qué había hecho Espinosa para merecer una condena tan severa? ¿Qué ideas había expresado que fueron consideradas tan peligrosas? Aunque no se conservan documentos que detallen exactamente qué enseñaba Espinosa en esos años, las evidencias sugieren que ya había desarrollado ideas que más tarde aparecerían en sus obras filosóficas. Probablemente cuestionaba la autoría divina de la Torá, la inmortalidad del alma individual, la existencia de los ángeles y demonios y la idea de que los judíos fueran el pueblo elegido de Dios. Pero había algo más profundo en las ideas de Espinosa que lo ponía en conflicto no solo con el judaísmo, sino con todas las religiones organizadas de su tiempo. Espinosa estaba desarrollando una visión de la realidad que desafiaba las bases mismas del pensamiento religioso tradicional. ¿Qué pasaría si Dios no fuera un ser separado del mundo, sino que fuera idéntico al mundo mismo? ¿Qué pasaría si la naturaleza fuera divina y lo divino fuera natural? ¿Qué implicaciones tendría esto para la religión, la moral y la política? Estas eran las ideas revolucionarias que Espinosa estaba desarrollando. Su famosa ecuación Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no era simplemente una fórmula filosófica abstracta. Era una reconceptualización radical de la realidad que eliminaba la separación tradicional entre lo sagrado y lo profano, entre el creador y la creación. Después de su excomunión, Espinosa cambió su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, bendito en latín, simbolizando su transición de la comunidad judía al mundo más amplio de la filosofía europea. Pero este mundo tampoco lo recibiría con los brazos abiertos. ¿Dónde podía encontrar refugio intelectual alguien que había sido rechazado por su propia comunidad religiosa? ¿Cómo podía sobrevivir económicamente alguien que se había convertido en persona non grata? Espinosa encontró refugio en círculos intelectuales progresistas, particularmente entre los colegiantes,
un grupo de cristianos liberales que enfatizaban la experiencia personal sobre la doctrina institucional. Estos hombres y mujeres, muchos de los cuales eran comerciantes, médicos y eruditos, habían desarrollado una forma de cristianismo que era notable por su tolerancia y su énfasis en la razón. Entre los colegiantes, Spinoza encontró no solo aceptación, sino también acceso a ideas y textos que habrían sido imposibles de obtener en círculos más ortodoxos. ¿Qué tipo de conocimiento estaba disponible en estos círculos? ¿Qué textos antiguos y manuscritos raros circulaban entre estos eruditos liberales? Aquí comenzamos a tocar el corazón de nuestra historia. Los colegiantes no eran solo un grupo de cristianos liberales, eran herederos de una tradición de investigación histórica y textual que se remontaba a siglos atrás. Tenían acceso a manuscritos antiguos, traducciones de textos griegos y coptos, y correspondencia con eruditos de toda Europa que estaban involucrados en la investigación de los orígenes del cristianismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo circulaba el conocimiento en una época anterior a la imprenta masiva? ¿Cómo se preservaban y transmitían los textos que las autoridades religiosas consideraban peligrosos? La respuesta está en redes informales de eruditos, comerciantes y nobles que compartían un interés común en la búsqueda de la verdad histórica. Estos hombres copiaban manuscritos a mano, traducían textos antiguos, mantenían correspondencia cifrada y se reunían en secreto para discutir ideas que no podían ser expresadas públicamente. Spinoza, con su dominio del hebreo, arameo, latín y holandés, se convirtió rápidamente en un miembro valioso de esta red. Su formación en la tradición textual judía le daba habilidades únicas para analizar textos antiguos, identificar interpolaciones posteriores y reconstruir versiones originales. Pero ¿qué estaba buscando Spinoza en estos textos antiguos? ¿Qué esperaba encontrar que no había encontrado en las tradiciones religiosas ortodoxas? Spinoza estaba buscando algo que él llamaba la verdad original del cristianismo. Creía que el mensaje original de Jesús había sido distorsionado por la institucionalización posterior, que las enseñanzas auténticas habían sido mezcladas con elementos políticos y doctrinales que servían a los intereses de la Iglesia más que a la búsqueda de la verdad. En 1665, Spinoza publicó una obra que escandalizó a toda Europa, el Tratado Teológico Político. Puedes imaginar la audacia de un hombre que, habiendo sido excomulgado por su propia comunidad, se atrevía a criticar públicamente no solo el judaísmo, sino también el cristianismo y el islam. En este tratado, Spinoza aplicó métodos de análisis histórico y textual a los textos sagrados, tratándolos no como revelaciones divinas, sino como documentos humanos que podían ser estudiados, cuestionados y criticados. ¿Qué encontró en este análisis que fue tan perturbador para las autoridades religiosas? Spinoza demostró que los textos bíblicos contenían inconsistencias, contradicciones y evidencias de edición posterior. Mostró que muchos de los libros atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por él, que los profetas no eran adivinos del futuro, sino observadores sociales de su tiempo, y que los milagros podían ser explicados de manera natural. ¿Pero era esto todo lo que Spinoza había descubierto? ¿O había algo más, algo que no se atrevía a publicar abiertamente? Las evidencias sugieren que Spinoza tenía acceso a textos que no eran conocidos por el público general. En su correspondencia privada hace referencias a textos antiguos y manuscritos raros que había estudiado. Menciona contactos con eruditos que tenían acceso a bibliotecas monásticas y colecciones privadas. ¿Qué tipo de textos podían ser estos? ¿Qué manuscritos circulaban en secreto entre los eruditos del siglo XVII que no eran conocidos por el público general? Aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente fascinante. Entre los textos que circulaban en estas redes eruditas había copias de evangelios gnósticos, fragmentos
fragmentos de textos atribuidos a los primeros seguidores de Jesús y traducciones de manuscritos que más tarde serían perdidos o destruidos. Y entre estos textos había fragmentos de lo que se conocía como el Evangelio secreto de María o las visiones de la Magdalena. ¿Puedes imaginar el impacto que habría tenido en Spinoza el descubrimiento de textos que presentaban a María Magdalena no como una prostituta arrepentida, sino como una maestra espiritual, una visionaria y una filósofa? Para entender este impacto, debemos recordar que Spinoza no era solo un filósofo abstracto. Era un hombre que había sido excomulgado por buscar la verdad, que había dedicado su vida a desarrollar una forma de entender la realidad que fuera tanto racional como espiritual. ¿Qué habría significado para él encontrar textos antiguos que parecían anticipar sus propias ideas? En los fragmentos del Evangelio de María que circulaban entre los eruditos, Spinoza habría encontrado ideas que resonaban profundamente con su propia filosofía. María Magdalena hablaba de la unidad fundamental de toda la realidad, de la importancia del conocimiento directo sobre la fe ciega, de la necesidad de liberarse de las pasiones que nos atan al sufrimiento. ¿No te parece extraordinario que una maestra espiritual del siglo I y un filósofo del siglo XVII llegaran a conclusiones similares sobre la naturaleza de la realidad, la importancia de la razón y la necesidad de liberación espiritual? Pero había algo más en estos textos que habría capturado la atención de Spinoza. María Magdalena hablaba de la naturaleza divina como algo inmanente en el mundo, no como algo separado de él. Hablaba de la importancia de entender las leyes naturales como expresiones de la voluntad divina. Hablaba de la necesidad de desarrollar una ética basada en la comprensión de la naturaleza humana, no en mandamientos externos. ¿Eran estas ideas originales de Spinoza? ¿O había encontrado en los textos magdalenos una confirmación de intuiciones que ya había desarrollado? ¿O había algo más profundo? Había encontrado en María Magdalena una predecesora, una kindred spirit, que había luchado contra las mismas fuerzas de dogmatismo y superstición que él enfrentaba en su propia época. Para responder a estas preguntas, necesitamos examinar más de cerca las ideas que Spinoza desarrolló en su obra maestra, la Ética, y compararlas con las enseñanzas que encontramos en los textos magdalenos. Pero también necesitamos entender el contexto histórico en el que Spinoza estaba trabajando. El siglo XVII fue una época de revolución intelectual. Los descubrimientos científicos de Galileo, Newton y otros estaban transformando nuestra comprensión del mundo físico. Los filósofos como Descartes estaban desarrollando nuevos métodos de conocimiento basados en la razón. Los exploradores estaban trayendo noticias de culturas y religiones que desafiaban las pretensiones de universalidad del cristianismo europeo. ¿Cómo se sintió Spinoza al descubrir que sus ideas revolucionarias habían sido anticipadas por una mujer del siglo I? ¿Cómo se sintió al darse cuenta de que la búsqueda de la verdad que lo había convertido en un paria social había sido emprendida siglos antes por alguien que había pagado un precio aún mayor? Las evidencias sugieren que Spinoza vio en María Magdalena no solo una precursora intelectual, sino también una validación de su propia búsqueda. Si una mujer del siglo I había podido desarrollar ideas tan avanzadas, se había podido ver a través de las distorsiones del dogma religioso y llegar a una comprensión más profunda de la realidad, entonces quizás había esperanza de que la verdad pudiera finalmente triunfar sobre la superstición. Pero ¿cómo incorporó Spinoza estas ideas en su propia filosofía? ¿Cómo integró las enseñanzas magdalenas en su sistema de pensamiento sin revelar sus fuentes? El encuentro imposible, cuando la filosofía moderna descubre la sabiduría antigua.
¿Qué sucede cuando un genio filosófico del siglo XVII descubre textos que revelan que sus ideas más revolucionarias fueron anticipadas por una maestra espiritual del siglo I? ¿Cómo cambia esto no solo su comprensión de la historia, sino también su visión del futuro de la humanidad? Para entender este encuentro extraordinario entre Spinoza y las enseñanzas de María Magdalena, debemos imaginar la Europa del siglo XVII. Era una época de tensiones religiosas extremas, donde las guerras de religión habían devastado el continente durante décadas. Era una época donde la Inquisición seguía quemando libros y personas, donde el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica crecía constantemente, donde el conocimiento que cuestionaba la ortodoxia religiosa podía costar la vida. ¿En qué contexto un filósofo excomulgado podría haber tenido acceso a textos que habían sido suprimidos durante más de 1000 años? ¿Cómo sobrevivieron estos textos a siglos de persecución y destrucción deliberada? La respuesta nos lleva a una de las historias más fascinantes de la transmisión del conocimiento. Los textos magdalenos no desaparecieron completamente después de su supresión oficial. Fueron preservados por monjes rebeldes que los copiaron en secreto, por eruditos árabes que los tradujeron durante la expansión islámica, por comerciantes bizantinos que los llevaron a Europa durante las cruzadas, y por una red clandestina de intelectuales que los consideraban demasiado valiosos para ser destruidos. En la biblioteca de Spinoza, que fue catalogada después de su muerte, encontramos pistas intrigantes. Había manuscritos en griego y latín que no aparecían en ningún catálogo público. Había correspondencia con eruditos de toda Europa que mencionaban textos especiales y manuscritos raros. Había notas en los márgenes de libros que sugerían que tenía acceso a fuentes que no citaba públicamente. ¿Qué vio Spinoza cuando puso sus ojos por primera vez en estos textos magdalenos? ¿Qué sintió al leer palabras que parecían haber sido escritas por alguien que compartía su propia visión radical de la realidad? Imagina el momento. Spinoza, trabajando solo en su estudio, con la luz de las velas, iluminando manuscritos que habían sido copiados en secreto durante siglos. Su conocimiento del griego y el latín le permitía leer directamente los textos originales. Su formación en la tradición textual judía le daba las herramientas para analizar la autenticidad y la antigüedad de los manuscritos. En el Evangelio de María, Spinoza habría encontrado pasajes que resonaban profundamente con sus propias ideas. María Magdalena hablaba de visiones donde se le revelaba la naturaleza fundamental de la realidad. Describía cómo la mente podía liberarse de las ilusiones que la mantenían atrapada en el sufrimiento. Enseñaba que el conocimiento verdadero no venía de la autoridad externa, sino del desarrollo de la propia capacidad de comprensión. ¿No son estas exactamente las ideas que Spinoza estaba desarrollando en su propia filosofía? ¿No es extraordinario que llegaran a conclusiones similares sobre la naturaleza de la liberación humana? Pero había algo más en los textos magdalenos que habría capturado la atención de Spinoza. María Magdalena hablaba específicamente de la naturaleza divina como algo inmanente en el mundo natural. En uno de los fragmentos se le atribuye la frase: «No busquéis a María Magdalena y Spinoza la verdad que cambiará todo lo que creías saber». ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos nombres desaparecen de los libros de historia? ¿Por qué algunas verdades permanecen enterradas durante siglos mientras otras son repetidas hasta el cansancio? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una conexión extraordinaria entre una mujer del siglo I y uno de los filósofos más revolucionarios del siglo XVII que ha sido deliberadamente ocultada? Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora estás presenciando esta revelación que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Es crucial que sepamos cuántos somos los que estamos despertando a esta verdad que ha permanecido oculta durante siglos. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor toca el botón de me gusta ahora mismo.
Esto realmente nos ayuda a llegar a más personas que necesitan conocer esta información que podría transformar su comprensión de la historia, la espiritualidad y la filosofía. ¿Sabías que María Magdalena nunca fue una prostituta? ¿Sabías que fue una de las maestras espirituales más importantes de la historia antigua y que sus enseñanzas fueron sistemáticamente borradas de los registros oficiales? ¿Sabías que Baruch Spinoza, el filósofo que desafió a todas las religiones de su época, encontró textos secretos que contenían las verdaderas enseñanzas de esta mujer extraordinaria? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa ni ficción histórica. Es el resultado de años de investigación meticulosa, análisis de documentos antiguos y el descubrimiento de conexiones que los poderes establecidos han preferido mantener en las sombras. Porque cuando ciertas verdades salen a la luz, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. La figura más incomprendida del cristianismo. ¿Cómo es posible que una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo haya sido reducida a un estereotipo tan profundamente distorsionado? ¿Por qué la historia oficial nos presenta a María Magdalena como una pecadora arrepentida, cuando las evidencias históricas nos revelan una realidad completamente diferente? Para entender esta transformación radical, debemos transportarnos al año 591 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría para siempre la percepción de María Magdalena en el imaginario colectivo. En una decisión que hoy reconocemos como políticamente motivada, Gregorio I fusionó deliberadamente a tres mujeres diferentes mencionadas en los evangelios: María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. ¿Por qué haría esto un papa? ¿Qué tenía que ganar la Iglesia con esta distorsión histórica tan deliberada? La respuesta nos lleva al corazón del poder religioso y político de la época. La Iglesia estaba consolidando su autoridad patriarcal y necesitaba reescribir la historia para justificar la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo espiritual. María Magdalena representaba una amenaza directa a esta nueva estructura de poder, porque las evidencias históricas la mostraban como una líder reconocida, una maestra espiritual respetada y posiblemente la sucesora designada por el mismo Jesús. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para una institución que estaba tratando de establecer una jerarquía exclusivamente masculina? ¿Te has preguntado alguna vez por qué en los 4 evangelios canónicos María Magdalena es mencionada como la primera testigo de la resurrección? ¿Por qué Jesús se le apareció primero a ella y no a Pedro o a Juan, que eran considerados los líderes principales? Esto no es una casualidad histórica. En la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer tenía muy poco valor legal. Sin embargo, todos los evangelios coinciden en otorgarle a María Magdalena este papel fundamental. ¿Qué nos dice esto sobre su verdadero estatus en la comunidad cristiana primitiva? ¿Qué tipo de autoridad tenía que todos los evangelistas, incluso después de décadas de edición y filtrado, no pudieron omitir su papel central? Los evangelios canónicos, aunque fueron editados y filtrados minuciosamente por las autoridades eclesiásticas posteriores, conservan suficientes pistas para reconstruir el verdadero papel de María Magdalena. Lucas 8:2 la menciona como una de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes, pero la palabra griega original diakonein no significa simplemente servir doméstico. Esta palabra implica ejercer una función ministerial, un liderazgo activo en la comunidad. ¿Por qué esta distinción crucial fue minimizada en las traducciones posteriores? ¿Por qué se prefirió presentarla como una simple benefactora en lugar de reconocer su papel de liderazgo? La verdadera revelación llegó en 1945, cuando se descubrieron los textos gnósticos de Nag Hammadi en el Alto Egipto. Entre estos manuscritos, encontrados por casualidad por un campesino llamado Mohamed Ali, estaba el famoso Evangelio de María Magdalena.
¿Puedes imaginar el impacto que tuvo este descubrimiento en el mundo académico? Después de más de 1600 años, finalmente teníamos acceso directo a textos que presentaban a María Magdalena como una maestra espiritual, una líder reconocida y una visionaria con enseñanzas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la liberación espiritual. En el Evangelio de María encontramos diálogos extraordinarios, donde ella consuela a los discípulos después de la ascensión de Jesús, donde comparte visiones espirituales complejas y donde ejerce un liderazgo natural que los otros discípulos reconocen, aunque no siempre lo acepten de buena gana. Pero también encontramos tensiones reveladoras. Pedro, en particular, cuestiona su autoridad preguntando, ¿acaso le habló a ella en secreto y no a nosotros? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Esta no es la pregunta de alguien que ve a María Magdalena como una simple seguidora. Es la pregunta de alguien que reconoce plenamente su autoridad espiritual, pero que se resiste a aceptarla debido a prejuicios culturales profundamente arraigados y posiblemente a ambiciones personales de liderazgo. ¿No es esto exactamente lo que seguimos viendo en nuestros días cuando las mujeres buscan posiciones de liderazgo en ámbitos tradicionalmente masculinos? El Evangelio de Felipe va aún más lejos en sus revelaciones. Describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, utilizando una palabra aramea que implica una relación espiritual profunda, posiblemente matrimonial. El texto dice literalmente, la sabiduría, que es llamada estéril, es la madre de los ángeles, y la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. ¿Por qué estos textos fueron excluidos sistemáticamente del canon bíblico? ¿Qué amenaza tan grande representaban para la estructura de poder que se estaba consolidando en los primeros siglos del cristianismo? Para entender esto, necesitamos comprender que el cristianismo primitivo no era una religión monolítica como se nos ha enseñado. Existían múltiples interpretaciones, múltiples comunidades y múltiples líderes con visiones diferentes sobre el mensaje de Jesús. Algunas de estas comunidades, particularmente las gnósticas, mantenían tradiciones igualitarias donde las mujeres ejercían liderazgo espiritual sin restricciones. María Magdalena era el símbolo más poderoso de esta tradición. Los textos gnósticos nos revelan a una María Magdalena que no solo era una discípula, sino una maestra por derecho propio. En el Evangelio de María, ella explica conceptos espirituales extremadamente complejos, habla de visiones místicas detalladas y guía a los otros discípulos en momentos de crisis espiritual. ¿No te parece extraordinario que estos textos fueran considerados heréticos cuando presentan enseñanzas que, en muchos casos, son más coherentes, más profundas y más liberadoras que las de los evangelios canónicos? ¿Qué nos dice esto sobre los criterios que se utilizaron para decidir qué textos eran auténticos y cuáles eran falsos? La gnosis que María Magdalena representaba no era simplemente conocimiento intelectual abstracto, era una forma de conocimiento directo, experiencial, que no requería intermediarios institucionales. Era una sabiduría que cada persona podía desarrollar a través de la práctica espiritual y la búsqueda interior. Puedes ver por qué esto representaba una amenaza existencial para una iglesia que estaba tratando de establecer su autoridad como la única mediadora legítima entre Dios y la humanidad. Si cada persona podía acceder directamente a la sabiduría divina, ¿para qué necesitaba una jerarquía eclesiástica? En los textos gnósticos encontramos referencias fascinantes a enseñanzas secretas que Jesús compartió especialmente con María Magdalena. No porque fuera su favorita en un sentido romántico simplista, sino porque tenía la capacidad espiritual e intelectual para comprender y transmitir estas enseñanzas complejas. ¿Por qué este concepto de enseñanzas esotéricas fue tan problemático para la ortodoxia cristiana emergente?
La respuesta nos lleva a la naturaleza misma del poder religioso institucional. Una religión basada en enseñanzas secretas, en conocimiento directo y en la capacidad individual para acceder a lo divino simplemente no necesita una jerarquía institucional. No necesita sacerdotes, obispos o papas como intermediarios obligatorios. Cada persona puede convertirse en su propio mediador con lo divino. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para los líderes religiosos que estaban consolidando su poder y autoridad? Los textos nos muestran que María Magdalena enseñaba que el reino de los cielos no era un lugar físico al que se accedía después de la muerte, sino un estado de conciencia que se podía alcanzar aquí y ahora, en esta vida. Enseñaba que cada ser humano tenía la capacidad innata de experimentar directamente lo divino sin necesidad de intermediarios externos. ¿No es esta una enseñanza profundamente liberadora? ¿No es exactamente lo que necesitamos escuchar en una época donde tantas personas se sienten desconectadas de lo sagrado, donde las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo credibilidad y donde hay una búsqueda desesperada de sentido y propósito? Pero había algo más revolucionario en las enseñanzas de María Magdalena. Ella representaba el principio femenino en la espiritualidad. En muchas tradiciones gnósticas se hablaba de la importancia del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, no solo en términos humanos, sino en términos cósmicos. Algunos textos describen a la divinidad misma como teniendo aspectos tanto masculinos como femeninos. ¿Qué implicaciones revolucionarias tenía esto para una cultura profundamente patriarcal? ¿Cómo habría cambiado la historia si esta visión equilibrada de lo divino hubiera prevalecido? La sabiduría de María Magdalena no se limitaba a enseñanzas espirituales abstractas. También incluía una comprensión profunda de la psicología humana, de la naturaleza de las emociones y pasiones, y de cómo transformar el sufrimiento en sabiduría. En el Evangelio de María encontramos descripciones detalladas de cómo la mente puede liberarse de sus limitaciones y acceder a estados superiores de conciencia. ¿Te has preguntado por qué estas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas? ¿Por qué una espiritualidad que promovía el autoconocimiento, la liberación personal y la experiencia directa de lo divino fue vista como una amenaza que debía ser erradicada? La respuesta está en las implicaciones sociales y políticas profundas de estas enseñanzas. Una persona que ha experimentado directamente su propia divinidad, que ha comprendido la naturaleza ilusoria de muchos de los miedos y limitaciones que la sociedad impone, que ha desarrollado una relación personal auténtica con lo sagrado, es infinitamente más difícil de controlar. No necesita la aprobación de autoridades externas para validar su experiencia espiritual. No se somete fácilmente a dogmas que contradicen su experiencia directa. No acepta sin cuestionar las estructuras de poder que pretenden tener el monopolio de la verdad. Los textos gnósticos también nos revelan que María Magdalena tenía una comprensión extraordinariamente sofisticada de lo que podríamos llamar psicología espiritual. Entendía los mecanismos internos por los cuales las emociones y pensamientos negativos podían ser transformados, cómo el sufrimiento podía convertirse en sabiduría, cómo el miedo podía ser transmutado en amor. ¿No son estas enseñanzas exactamente lo que necesitamos en nuestro mundo actual, plagado de ansiedad, depresión y desconexión espiritual? ¿No es fascinante que una mujer del siglo I hubiera desarrollado técnicas psicológicas que los terapeutas modernos están redescubriendo? Pero quizás lo más revolucionario de las enseñanzas de María Magdalena era su visión radical de la igualdad espiritual. En una época donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, donde su testimonio tenía poco valor legal, donde su acceso al conocimiento religioso era severamente limitado, María Magdalena enseñaba que el espíritu no tenía género. Proclamaba que la capacidad para la iluminación espiritual no dependía del cuerpo físico, sino del desarrollo de la conciencia.
¿Puedes imaginar lo absolutamente revolucionario que esto era en su contexto histórico? Puedes ver por qué los líderes religiosos patriarcales encontraron necesario no solo suprimir estas enseñanzas, sino también difamar sistemáticamente a quien las representaba. La transformación de María Magdalena de maestra espiritual, respetada a prostituta arrepentida, fue un acto deliberado de guerra psicológica. Fue un intento calculado de destruir no solo su reputación histórica, sino también el mensaje revolucionario que representaba. Si María Magdalena podía ser reducida a un estereotipo de mujer caída, entonces todas las mujeres que buscaran autoridad espiritual en el futuro podían ser desacreditadas de la misma manera. ¿No es esto exactamente lo que sigue sucediendo en nuestros días? Pero ¿qué pasó con sus enseñanzas? ¿Se perdieron realmente para siempre? ¿O encontraron formas ingeniosas de sobrevivir, de transmitirse en secreto, de esperar pacientemente el momento adecuado para emerger nuevamente a la luz? Aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque resulta que las enseñanzas de María Magdalena no se perdieron. Fueron preservadas, transmitidas y finalmente redescubiertas por alguien que las necesitaba desesperadamente, un filósofo excomulgado del siglo XVII llamado Baruch Spinoza, el filósofo que desafió al mundo. ¿Qué tienen en común una maestra espiritual del siglo I y un filósofo del siglo XVII, separados por más de 1600 años? ¿Qué conexión extraordinaria podría existir entre María Magdalena y Baruch Spinoza? La respuesta a estas preguntas nos lleva a una de las historias más fascinantes y menos conocidas de la filosofía occidental. ¿Sabías que Baruch Spinoza, considerado hoy uno de los filósofos más importantes de la historia, fue excomulgado de su propia comunidad judía a los 24 años? ¿Sabías que vivió como un paria social, rechazado tanto por judíos como por cristianos, dedicando su vida entera a buscar una verdad que sabía que podría costarle todo? Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la brutal persecución en España y Portugal. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante próspero y respetado en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Baruch recibió una educación tradicional judía excepcional, estudiando hebreo, arameo y la Torá con los mejores maestros de su tiempo. Pero desde muy joven, Spinoza mostró una mente extraordinariamente inquisitiva que no se conformaba con las respuestas tradicionales. ¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a una persona a cuestionar todo lo que le han enseñado desde la infancia? ¿Qué impulsa a alguien a buscar la verdad, aunque sepa que esa búsqueda lo convertirá en un paria social? Para Spinoza, la búsqueda de la verdad era infinitamente más importante que la aceptación social. Desde muy joven comenzó a cuestionar las doctrinas religiosas tradicionales con una intensidad que alarmaba a sus maestros. Estudió las obras de filósofos cristianos y musulmanes, aprendió latín para acceder a textos filosóficos clásicos y desarrolló una perspectiva que trascendía audazmente las fronteras religiosas tradicionales. Sus preguntas eran devastadoramente provocativas y perturbadoras. ¿Por qué, si Dios es absolutamente perfecto, creó un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y dolor? ¿Por qué las diferentes religiones que afirman revelar la verdad divina definitiva se contradicen tan flagrantemente entre sí? ¿Por qué los textos sagrados, supuestamente revelados por Dios, contienen tantas inconsistencias, contradicciones y errores históricos? ¿Es realmente posible que estos textos sean revelaciones divinas perfectas o son más bien obras humanas imperfectas que reflejan las limitaciones de sus autores? La comunidad judía de Ámsterdam, que había sufrido siglos de persecución sangrienta, era especialmente sensible a cualquier cosa que pudiera atraer la atención negativa de las autoridades cristianas. Las preguntas de Spinoza no solo amenazaban la ortodoxia judía, sino que también podían poner en peligro la precaria tolerancia de la que gozaba toda la comunidad. ¿Puedes imaginar la presión que debía sentir un joven brillante que veía claramente los problemas en las enseñanzas
enseñanzas tradicionales, pero que también entendía que expresar estas dudas podría poner en riesgo no solo su propio futuro, sino también la seguridad de toda su comunidad. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, fue pronunciado el cherem más severo en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Puedes imaginar el peso devastador de estas palabras? Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Qué había hecho exactamente Spinoza para merecer una condena tan extraordinariamente severa? ¿Qué ideas había expresado que fueron consideradas tan peligrosas que requirieron la máxima sanción disponible? Aunque no se conservan documentos oficiales que detallen exactamente qué enseñaba Spinoza en esos años cruciales, las evidencias históricas sugieren que ya había desarrollado ideas que más tarde aparecerían en sus obras filosóficas revolucionarias. Probablemente cuestionaba la autoría divina de la Torá, la inmortalidad del alma individual, la existencia literal de los ángeles y demonios y la idea de que los judíos fueran el pueblo especialmente elegido de Dios. Pero había algo mucho más profundo y radical en las ideas de Spinoza que lo ponía en conflicto no solo con el judaísmo, sino con todas las religiones organizadas de su tiempo. Spinoza estaba desarrollando una visión completamente nueva de la realidad que desafiaba las bases mismas del pensamiento religioso tradicional. ¿Qué pasaría si Dios no fuera un ser personal separado del mundo, sino que fuera idéntico al mundo mismo? ¿Qué pasaría si la naturaleza fuera divina y lo divino fuera completamente natural? ¿Qué implicaciones revolucionarias tendría esto para la religión, la moral y la política? Estas eran las ideas absolutamente revolucionarias que Spinoza estaba desarrollando en secreto. Su famosa ecuación Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no era simplemente una fórmula filosófica abstracta, era una reconceptualización radical de toda la realidad que eliminaba completamente la separación tradicional entre lo sagrado y lo profano, entre el creador y la creación. Después de su excomunión devastadora, Spinoza cambió simbólicamente su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, bendito en latín, marcando su transición de la comunidad judía al mundo más amplio de la filosofía europea. Pero este mundo tampoco lo recibiría con los brazos abiertos. ¿Dónde podía encontrar refugio intelectual y emocional alguien que había sido brutalmente rechazado por su propia comunidad religiosa? ¿Cómo podía sobrevivir económicamente alguien que se había convertido en persona non grata en los círculos comerciales judíos? Spinoza encontró refugio inesperadamente en círculos intelectuales progresistas, particularmente entre los colegiantes, un grupo fascinante de cristianos liberales que enfatizaban la experiencia personal sobre la doctrina institucional. Estos hombres y mujeres extraordinarios, muchos de los cuales eran comerciantes prósperos, médicos respetados y eruditos brillantes, habían desarrollado una forma de cristianismo que era notable por su tolerancia radical y su énfasis en la razón. Entre los colegiantes, Spinoza encontró no solo aceptación personal, sino también acceso a ideas y textos que habrían sido completamente imposibles de obtener en círculos más ortodoxos. ¿Qué tipo de conocimiento secreto estaba disponible en estos círculos? ¿Qué textos antiguos y manuscritos raros circulaban entre estos eruditos liberales? Aquí comenzamos a tocar el corazón palpitante de nuestra historia extraordinaria. Los colegiantes no eran simplemente un grupo de cristianos liberales bien intencionados, eran herederos de una tradición secreta de investigación histórica y textual que se remontaba a siglos atrás.
Tenían acceso a manuscritos antiguos invaluables, traducciones de textos griegos y coptos, y correspondencia con eruditos de toda Europa que estaban secretamente involucrados en la investigación de los verdaderos orígenes del cristianismo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo circulaba el conocimiento prohibido en una época anterior a la imprenta masiva? ¿Cómo se preservaban y transmitían los textos que las autoridades religiosas consideraban tan peligrosos que merecían la destrucción total? La respuesta está en redes informales extraordinariamente sofisticadas de eruditos, comerciantes y nobles que compartían un interés común apasionado en la búsqueda de la verdad histórica. Estos hombres y mujeres valientes copiaban manuscritos a mano con un cuidado meticuloso, traducían textos antiguos arriesgando sus vidas, mantenían correspondencia cifrada y se reunían en secreto para discutir ideas que no podían ser expresadas públicamente sin consecuencias fatales. Spinoza, con su dominio excepcional del hebreo, arameo, latín y holandés, se convirtió rápidamente en un miembro invaluable de esta red clandestina. Su formación rigurosa en la tradición textual judía le daba habilidades únicas para analizar textos antiguos, identificar interpolaciones posteriores sospechosas y reconstruir versiones originales. Pero ¿qué estaba buscando exactamente Spinoza en estos textos antiguos peligrosos? ¿Qué esperaba encontrar que no había encontrado en las tradiciones religiosas ortodoxas? Spinoza estaba buscando algo que él llamaba la verdad original del cristianismo. Creía firmemente que el mensaje auténtico de Jesús había sido sistemáticamente distorsionado por la institucionalización posterior, que las enseñanzas genuinas habían sido mezcladas con elementos políticos y doctrinales que servían a los intereses de la Iglesia, más que a la búsqueda honesta de la verdad. En 1665, Spinoza publicó una obra que escandalizó a toda Europa: el Tratado Teológico Político. Puedes imaginar la audacia extraordinaria de un hombre que, habiendo sido excomulgado por su propia comunidad, se atrevía a criticar públicamente no solo el judaísmo, sino también el cristianismo y el islam. En este tratado revolucionario, Spinoza aplicó métodos rigurosos de análisis histórico y textual a los textos sagrados, tratándolos no como revelaciones divinas incuestionables, sino como documentos humanos que podían ser estudiados, cuestionados y criticados como cualquier otro texto histórico. ¿Qué descubrió Spinoza en este análisis que fue tan perturbador para las autoridades religiosas de toda Europa? Spinoza demostró con evidencia irrefutable que los textos bíblicos contenían inconsistencias flagrantes, contradicciones obvias y evidencias claras de edición y compilación posterior. Mostró que muchos de los libros tradicionalmente atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por él, que los profetas no eran adivinos sobrenaturales del futuro, sino observadores sociales astutos de su tiempo, y que los milagros podían ser explicados de manera completamente natural, sin recurrir a intervenciones sobrenaturales. ¿Pero era esto todo lo que Spinoza había descubierto en sus investigaciones secretas? ¿O había algo más, algo infinitamente más importante que no se atrevía a publicar abiertamente porque habría significado su muerte inmediata? Las evidencias históricas sugieren fuertemente que Spinoza tenía acceso a textos que no eran conocidos por el público general. En su correspondencia privada hace referencias intrigantes a textos antiguos y manuscritos raros que había estudiado en secreto. Menciona contactos con eruditos que tenían acceso a bibliotecas monásticas y colecciones privadas extraordinarias. ¿Qué tipo de textos podían ser estos? ¿Qué manuscritos circulaban en secreto entre los eruditos del siglo XVII que no eran conocidos por el público general? Aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente extraordinaria y fascinante. Entre los textos que circulaban en estas redes eruditas clandestinas, había copias de evangelios gnósticos, fragmentos de textos atribuidos a los primeros seguidores de Jesús y traducciones de manuscritos que más tarde serían perdidos
o deliberadamente destruidos por las autoridades eclesiásticas. Y entre estos textos preciosos había fragmentos de lo que se conocía en círculos iniciados como el Evangelio secreto de María o las visiones de la Magdalena. ¿Puedes imaginar el impacto devastador que habría tenido en Spinoza el descubrimiento de textos que presentaban a María Magdalena no como una prostituta arrepentida, sino como una maestra espiritual brillante, una visionaria extraordinaria y una filósofa profunda? Para entender este impacto revolucionario, debemos recordar que Spinoza no era simplemente un filósofo abstracto encerrado en su torre de marfil. Era un hombre que había sido excomulgado por buscar la verdad, que había sacrificado literalmente todo por desarrollar una forma de entender la realidad que fuera tanto profundamente racional como auténticamente espiritual. ¿Qué habría significado para él encontrar textos antiguos que parecían anticipar milagrosamente sus propias ideas más revolucionarias? ¿Qué habría sentido al descubrir que no estaba solo en su búsqueda, que una mujer extraordinaria había recorrido el mismo camino espiritual más de 1000 años antes que él? En los fragmentos del Evangelio de María que circulaban entre los eruditos más avanzados, Spinoza habría encontrado ideas que resonaban profundamente con su propia filosofía en desarrollo. María Magdalena hablaba de la unidad fundamental de toda la realidad, de la importancia suprema del conocimiento directo sobre la fe ciega, de la necesidad urgente de liberarse de las pasiones que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. ¿No te parece absolutamente extraordinario que una maestra espiritual del siglo I y un filósofo del siglo XVII llegaran independientemente a conclusiones tan similares sobre la naturaleza de la realidad, la importancia central de la razón y la necesidad de liberación espiritual? Pero había algo aún más fascinante en estos textos antiguos que habría capturado completamente la atención de Spinoza. María Magdalena hablaba específicamente de la naturaleza divina como algo completamente inmanente en el mundo natural, no como algo separado de él. Hablaba de la importancia de entender las leyes naturales como expresiones directas de la voluntad divina. Comparte este video con un amigo que necesite conocer esta verdad que está transformando nuestra comprensión de la historia. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre la conexión entre estos dos genios espirituales cambiará para siempre tu perspectiva sobre la filosofía, la espiritualidad y el poder. El encuentro de dos genios. ¿Qué sucede cuando un genio filosófico del siglo XVII descubre textos secretos que revelan que sus ideas más revolucionarias fueron anticipadas por una maestra espiritual del siglo I? Amigos, prepárense para una revelación que va a sacudir los cimientos de todo lo que creían saber. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos nombres son borrados de los anales de la historia? ¿Por qué algunas verdades se sepultan durante siglos mientras otras se repiten hasta el hartazgo? ¿Qué pasaría si les dijera que hay una conexión asombrosa entre una mujer del siglo I y uno de los filósofos más revolucionarios del siglo XVII? Una conexión que ha sido deliberadamente ocultada. Antes de que nos sumerjamos en este misterio, quiero saber desde qué país me están viendo y a qué hora están presenciando esta verdad que podría cambiar su perspectiva para siempre. Es crucial que sepamos cuántos somos los que estamos despertando a esta historia, que ha permanecido velada por el tiempo y el poder. Y si están en su teléfono, por favor, toquen el botón de me gusta ahora mismo. Esto es vital, porque nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta información. Una verdad que puede transformar su comprensión de la historia, la espiritualidad y la mismísima naturaleza humana.
Sabían que María Magdalena nunca fue una prostituta. Sabían que fue una de las maestras espirituales más influyentes de la antigüedad y que sus enseñanzas fueron sistemáticamente eliminadas de los registros oficiales. Sabían que Baruch Spinoza, el filósofo que desafió a todas las religiones de su época, encontró textos secretos que contenían las verdaderas enseñanzas de esta mujer extraordinaria. Lo que están a punto de descubrir no es una teoría conspirativa ni una ficción histórica fantasiosa. Es el resultado de años de investigación meticulosa, de un análisis profundo de documentos antiguos y del descubrimiento de conexiones que los poderes establecidos han preferido mantener en la penumbra. Porque cuando ciertas verdades salen a la luz, el mundo, tal como lo conocemos, nunca vuelve a ser el mismo. ¿Cómo es posible que una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo haya sido reducida a un estereotipo tan profundamente distorsionado? ¿Por qué la historia oficial nos presenta a María Magdalena como una pecadora arrepentida cuando las evidencias históricas nos revelan una realidad completamente diferente, una realidad mucho más poderosa e inspiradora? Para entender esta transformación radical, debemos transportarnos al año 591 después de Cristo. Fue en ese momento cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría para siempre la percepción de María Magdalena en el imaginario colectivo, una decisión que hoy reconocemos como puramente política. Gregorio I fusionó de manera deliberada a tres mujeres diferentes mencionadas en los evangelios: María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. ¿Se han preguntado alguna vez por qué un papa haría algo así? ¿Qué tenía que ganar la Iglesia con una distorsión histórica tan flagrante y consciente? La respuesta nos lleva al corazón mismo del poder religioso y político de la época. La Iglesia, en pleno proceso de consolidar su autoridad patriarcal, necesitaba reescribir la historia para justificar la exclusión sistemática de las mujeres de cualquier rol de liderazgo espiritual. María Magdalena representaba una amenaza directa a esta nueva estructura de poder. Las evidencias históricas la mostraban como una líder reconocida, una maestra espiritual respetada y posiblemente la sucesora designada por el mismísimo Jesús. ¿Pueden siquiera imaginar lo que esto significaba para una institución que estaba tratando de establecer una jerarquía exclusivamente masculina, donde el poder emanara únicamente de figuras masculinas? ¿Por qué en los 4 evangelios canónicos que conocemos hoy, María Magdalena es mencionada como la primera testigo de la resurrección? ¿Por qué Jesús se le apareció primero a ella y no a Pedro o a Juan, que eran considerados los líderes principales entre los discípulos masculinos? Esto no es, de ninguna manera, una casualidad histórica. En la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer tenía, legalmente, muy poco valor. Sin embargo, todos los evangelios coinciden en otorgarle a María Magdalena este papel absolutamente fundamental. ¿Qué nos dice esto sobre su verdadero estatus en la comunidad cristiana primitiva? ¿Qué tipo de autoridad real debía poseer para que su testimonio fuera el primero y el más importante? Los evangelios canónicos, a pesar de haber sido editados, filtrados y manipulados por las autoridades eclesiásticas posteriores, conservan suficientes pistas, pequeños fragmentos de verdad, para que podamos reconstruir el verdadero papel de María Magdalena. Lucas 8:2 la menciona como una de las mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Pero la palabra griega original, diakonein, no significa simplemente servir en un sentido doméstico. Implica ejercer una función ministerial, un liderazgo activo, una verdadera diaconía. ¿Por qué esta distinción crucial fue minimizada, casi borrada, en las traducciones posteriores que llegaron a nosotros? Pero la verdadera revelación
El momento que cambió el juego para siempre llegó en 1945, con el descubrimiento de los textos gnósticos de Nag Hammadi en Egipto. Estos manuscritos, encontrados por pura casualidad por un campesino, incluyeron el Evangelio de María Magdalena. ¿Pueden siquiera empezar a imaginar el impacto sísmico que tuvo este descubrimiento? Después de más de 1600 años de silencio y supresión, finalmente teníamos acceso directo a textos que presentaban a María Magdalena no como una figura secundaria o una pecadora arrepentida, sino como una maestra espiritual de pleno derecho, una líder reconocida y una visionaria profética. En el Evangelio de María encontramos diálogos donde ella consuela a los discípulos después de la ascensión de Jesús, donde comparte visiones espirituales de una profundidad asombrosa y donde ejerce un liderazgo tan natural que los otros discípulos, a pesar de sus propias inseguridades, lo reconocen. Pero también encontramos tensiones, fricciones palpables. Pedro, en particular, cuestiona abiertamente su autoridad con una pregunta cargada de incredulidad y celos. ¿Acaso le habló a ella en secreto y no a nosotros? ¿Tenemos que cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Esta no es la pregunta de alguien que ve a María Magdalena como una simple seguidora. Es la pregunta de alguien que reconoce su autoridad espiritual, pero que se resiste a aceptarla debido a profundos prejuicios culturales, a la misoginia inherente de la época y muy posiblemente a sus propias ambiciones personales de liderazgo dentro del incipiente movimiento cristiano. El Evangelio de Felipe va aún más lejos, si cabe. Describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, utilizando una palabra aramea que implica una relación espiritual profunda, íntima, incluso para algunos marital. El texto, sin rodeos, afirma: la sabiduría, que es llamada estéril, es la madre de los ángeles, y la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. ¿Por qué estos textos tan reveladores fueron excluidos, censurados, borrados del canon bíblico? ¿Qué amenaza tan fundamental representaban para la estructura de poder que se estaba consolidando en los primeros siglos del cristianismo, una estructura basada en la jerarquía y el control? Para entender esta exclusión y supresión, necesitamos comprender que el cristianismo primitivo no era, ni mucho menos, una religión monolítica. Existían múltiples interpretaciones, diversas comunidades y un abanico de líderes. Algunas de estas comunidades, particularmente las gnósticas, mantenían tradiciones mucho más igualitarias, donde las mujeres ejercían un liderazgo espiritual activo y vital. María Magdalena era el símbolo más poderoso y resplandeciente de esta tradición. Su existencia misma, tal como la revelaban estos textos, desafiaba la narrativa patriarcal que la Iglesia quería imponer. Los textos gnósticos nos muestran a una María Magdalena que no era solo una discípula, sino una maestra por derecho propio. En el Evangelio de María, ella no solo escucha, sino que explica conceptos espirituales complejos, narra visiones místicas que la conectan directamente con lo divino y guía a los otros discípulos en momentos de crisis y desorientación. ¿No les parece asombrosamente extraño que estos textos fueran considerados heréticos cuando en muchos casos presentan enseñanzas que son más coherentes, más profundas y, si se quiere, más liberadoras que las de los evangelios canónicos que conocemos? La gnosis que María Magdalena representaba no era simplemente un conocimiento intelectual, era una forma de conocimiento directo, experiencial, una revelación interna que no requería de intermediarios institucionales. Pueden ver por qué esto representaba una amenaza tan existencial para una iglesia que en ese momento estaba tratando de establecer su autoridad como la única y exclusiva mediadora entre Dios y la humanidad. Una religión basada en la experiencia directa de lo divino no necesita de un clero,
de sacerdotes, obispos o papas. Cada persona, en su propia búsqueda interior, puede convertirse en su propio mediador con lo divino. ¿Se imaginan el pánico que esto generaría entre los líderes religiosos que estaban consolidando su poder y su control sobre las masas? En los textos gnósticos encontramos referencias claras a enseñanzas secretas, esotéricas, que Jesús compartió especialmente con María Magdalena, no porque fuera su favorita en un sentido romántico o carnal, sino porque ella poseía la capacidad espiritual e intelectual para comprender y transmitir estas enseñanzas profundas, para ser su heredera espiritual. ¿Por qué este concepto de enseñanzas esotéricas, de un conocimiento más allá de la superficie, fue tan problemático y peligroso para la ortodoxia cristiana emergente? La respuesta nos lleva a la naturaleza misma del poder religioso. Una religión que se basa en enseñanzas secretas, en el conocimiento directo y en la capacidad individual para acceder a lo divino, no necesita una jerarquía institucional rígida. No necesita intermediarios que controlen el acceso a la verdad. No necesita una estructura piramidal donde unos pocos detenten el poder y el conocimiento. Cada persona puede convertirse en su propio guía espiritual, su propio sacerdote, su propio puente hacia lo divino. ¿Pueden imaginar el terremoto que esto significaba para los líderes religiosos que estaban tejiendo cuidadosamente su tela de control? Los textos nos muestran que María Magdalena enseñaba que el reino de los cielos no era un lugar físico al que se accedía después de la muerte, sino un estado de conciencia, de plenitud que se podía alcanzar aquí y ahora, en esta vida. Enseñaba que cada ser humano tenía la capacidad inherente de experimentar directamente lo divino, de fundirse con ello sin necesidad de ritos complicados o de intermediarios externos. ¿No es esta una enseñanza profundamente, radicalmente liberadora? Una que nos devuelve el poder sobre nuestra propia espiritualidad. Pero había algo más, algo que quizás fue aún más disruptivo. María Magdalena representaba el principio femenino sagrado en la espiritualidad. En muchas tradiciones gnósticas se hablaba de la importancia de un equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, no solo en términos humanos, sino en términos cósmicos, en la misma naturaleza de lo divino. Algunos textos describen a la divinidad misma como poseedora de aspectos tanto masculinos como femeninos, como una unidad andrógina y completa. ¿Qué implicaciones tenía esto para una cultura profundamente patriarcal, que veía a las mujeres como inferiores y que ya estaba construyendo una religión con una deidad puramente masculina? La sabiduría de María Magdalena no se limitaba a enseñanzas espirituales abstractas flotando en el aire. También incluía una comprensión profunda de la psicología humana, de la naturaleza intrincada de las emociones y las pasiones, y de cómo transformar el sufrimiento inherente a la existencia en sabiduría, en crecimiento, en luz. En el Evangelio de María encontramos descripciones detalladas de cómo la mente puede liberarse de sus limitaciones autoimpuestas y acceder a estados superiores de conciencia, a una percepción más clara de la realidad. ¿Se han preguntado por qué estas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas, tan subversivas? ¿Por qué una espiritualidad que promovía el autoconocimiento profundo, la liberación personal y la experiencia directa de lo divino fue percibida como una amenaza existencial por la naciente ortodoxia cristiana? La respuesta está en las implicaciones sociales y políticas, las repercusiones prácticas de estas enseñanzas. Una persona que ha experimentado directamente su propia divinidad, que ha comprendido la naturaleza ilusoria de muchos de los miedos y limitaciones que la sociedad impone, que ha desarrollado una relación personal e intransferible con lo sagrado, es una persona mucho más difícil de controlar. No necesita la aprobación de autoridades externas. No se somete fácilmente a dogmas que contradicen su experiencia directa, su verdad interna. Es, en esencia, una persona libre,
Los textos gnósticos también nos muestran que María Magdalena poseía una comprensión profunda de lo que hoy podríamos llamar psicología espiritual. Entendía cómo las emociones y pensamientos negativos podían ser transformados, cómo el sufrimiento podía convertirse en sabiduría, cómo el miedo más paralizante podía ser transmutado en amor, en compasión. ¿No son estas enseñanzas exactamente lo que necesitamos con urgencia en nuestro mundo actual? Un mundo plagado de ansiedad, división y desesperación. Pero quizás lo más revolucionario, lo más explosivo de las enseñanzas de María Magdalena era su visión radical de la igualdad espiritual. En una época donde las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, donde su testimonio legal tenía poco o ningún valor, donde su acceso al conocimiento religioso era severamente limitado, María Magdalena enseñaba con una autoridad innegable que el espíritu no tenía género. Enseñaba que la capacidad para la iluminación espiritual no dependía del cuerpo físico o del sexo, sino del desarrollo de la conciencia, de la pureza de intención, de la búsqueda interior. ¿Pueden siquiera imaginar lo revolucionario que esto era en el siglo I? Pueden ver por qué los líderes religiosos patriarcales encontraron no solo necesario suprimir estas enseñanzas, sino también difamar, calumniar y destruir la reputación de quien las representaba con tanta fuerza. La transformación de María Magdalena de maestra espiritual, de compañera de Jesús, a una prostituta arrepentida fue un acto de guerra psicológica, un golpe maestro de manipulación. Fue un intento deliberado y exitoso de destruir no solo su reputación personal, sino también el mensaje liberador y empoderador que ella representaba. Si María Magdalena podía ser reducida a un estereotipo de mujer caída, entonces cualquier mujer que se atreviera a buscar autoridad espiritual o a reclamar su lugar de liderazgo podía ser desacreditada de la misma manera, estigmatizada, silenciada. Pero, ¿qué pasó realmente con sus enseñanzas? ¿Se perdieron para siempre en las arenas del tiempo? ¿O encontraron formas secretas de sobrevivir, de transmitirse en las sombras, de esperar el momento adecuado para emerger de nuevo, como una semilla latente esperando la lluvia? Ahora deténganse un momento y piensen, ¿qué podrían tener en común una maestra espiritual del siglo I y un filósofo del siglo XVII? ¿Qué conexión impensable podría existir entre María Magdalena y Baruch Spinoza, separados por más de 1600 años de historia? La respuesta a estas preguntas nos lleva a una de las historias más fascinantes, pero menos conocidas, de la filosofía occidental. Una historia que nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre la transmisión del conocimiento. Para entender esta conexión asombrosa, primero debemos conocer a Spinoza, un hombre cuyo nombre resuena hoy como uno de los filósofos más importantes de la historia. Pero, ¿sabían que este genio fue excomulgado de su propia comunidad judía a la temprana edad de 24 años? ¿Sabían que vivió gran parte de su vida como un paria social, rechazado tanto por judíos como por cristianos, dedicando cada fibra de su ser a buscar una verdad que él sabía, sin sombra de duda, podría costarle absolutamente todo? Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una próspera familia judía sefardí que había huido de la brutal persecución en España y Portugal. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante respetado, una figura de autoridad en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Spinoza recibió una educación judía tradicional rigurosa, estudiando hebreo, arameo y, por supuesto, la Torá. Pero desde muy joven mostró una mente inquisitiva, una curiosidad insaciable que simplemente no se conformaba con las respuestas tradicionales, las explicaciones prefabricadas que se le ofrecían. ¿Se han preguntado alguna vez qué impulsa a una persona a cuestionar cada creencia que le han inculcado desde la infancia?
¿Qué fuerza lleva a alguien a buscar la verdad con tal tenacidad, sabiendo que esa búsqueda lo convertirá en un proscrito, en un paria social, en un blanco de la ira religiosa? Para Spinoza, la búsqueda de la verdad, la auténtica comprensión de la realidad, era infinitamente más importante que la aceptación social o la comodidad. Desde muy joven, comenzó a cuestionar las doctrinas religiosas tradicionales, las bases mismas de la fe. Estudió las obras de filósofos cristianos y musulmanes. Aprendió latín para acceder a los textos filosóficos clásicos y renacentistas, y poco a poco desarrolló una perspectiva que trascendía, que se elevaba por encima de las fronteras religiosas tradicionales que dividían a la sociedad. Sus preguntas eran provocadoras, incómodas, profundamente perturbadoras para el statu quo. ¿Por qué, si Dios es perfecto, omnipotente y bondadoso, creó un mundo tan lleno de sufrimiento, de injusticia, de dolor? ¿Por qué las diferentes religiones, que todas afirman revelar la verdad divina única, se contradicen tan violentamente entre sí, incluso al punto de la guerra? ¿Por qué los textos sagrados, supuestamente infalibles, contienen inconsistencias, contradicciones y errores evidentes? ¿Es posible, se atrevió a preguntar Spinoza, que estos textos sean, en realidad, obras humanas, imperfectas y falibles, y no revelaciones divinas literales? La comunidad judía de Ámsterdam, que había sufrido siglos de persecución, de exilios forzados, de torturas inquisitoriales, era especialmente sensible a cualquier cosa que pudiera atraer la atención negativa, la ira de las autoridades cristianas. Las preguntas de Spinoza no solo amenazaban la ortodoxia judía interna, sino que también podían poner en peligro la precaria tolerancia de la que gozaba la comunidad en una Europa dominada por el fervor religioso. El 27 de julio de 1656, un joven Spinoza de apenas 24 años fue el blanco del cherem más severo, el anatema más terrible en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Pueden siquiera empezar a comprender el peso, la carga aplastante de estas palabras, esta condena eterna? Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Una maldición total que lo separaba de su familia, de su comunidad, de su propia identidad. ¿Qué crimen tan abominable había cometido Spinoza para merecer una condena tan brutal y exhaustiva? ¿Qué ideas había expresado, susurrado o escrito que fueron consideradas tan peligrosas, tan subversivas, que justificaran tal ostracismo social y espiritual? Aunque no se conservan documentos que detallen con precisión lo que Spinoza enseñaba en esos años turbulentos, las evidencias sugieren que ya había desarrollado ideas que más tarde aparecerían con toda su fuerza en sus obras filosóficas maduras. Probablemente cuestionaba la autoría divina literal de la Torá, la inmortalidad individual del alma, postulando más bien una forma de inmortalidad de la mente a través del conocimiento, la existencia literal de ángeles y demonios como seres separados, y la idea misma de que los judíos fueran el pueblo elegido de Dios en un sentido exclusivo. Pero había algo aún más profundo, más radical, en las ideas de Spinoza que lo ponía en conflicto no solo con el judaísmo, sino con todas las religiones organizadas de su tiempo. Spinoza estaba gestando, puliendo, desarrollando una visión de la realidad, de la existencia, que desafiaba las bases mismas del pensamiento religioso tradicional. Una visión que borraba las líneas entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué pasaría, se preguntó Spinoza, si Dios no fuera un ser separado del mundo, un creador trascendente que interviene de vez en cuando? ¿Qué pasaría si Dios fuera, en esencia, idéntico al mundo mismo, a la naturaleza, a la totalidad de la existencia? ¿Qué pasaría si la naturaleza, en toda su complejidad y sus leyes inmutables, fuera en sí misma divina y lo divino fuera intrínsecamente natural? ¿Qué implicaciones sísmicas tendría esto para la religión,
para la moral, para la política, para nuestra forma de entender el universo y nuestro lugar en él. Estas eran las ideas revolucionarias, las semillas de una nueva era de pensamiento que Spinoza estaba cultivando en el aislamiento. Su famosa ecuación, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no era simplemente una fórmula filosófica abstracta, un juego de palabras para eruditos. Era una reconceptualización radical de la realidad, un intento audaz de eliminar la separación tradicional, la dicotomía artificial, entre lo sagrado y lo profano, entre el creador y la creación. En su visión, Dios no es un titiritero en el cielo, sino la tela misma del universo, sus leyes, su movimiento, su esencia. Después de su excomunión, Spinoza tomó una medida simbólica, pero profunda. Cambió su nombre de Baruch, que significa bendito en hebreo, a Benedictus, su equivalente en latín. Este cambio no era solo un gesto lingüístico, simbolizaba su dolorosa, pero necesaria, transición de la comunidad judía que lo había rechazado al mundo más amplio de la filosofía europea, donde esperaba encontrar mentes afines. Pero este nuevo mundo, el de los eruditos y los intelectuales, tampoco lo recibiría con los brazos abiertos. Su pensamiento era demasiado radical, demasiado ateo para las sensibilidades de la época. ¿Dónde podía encontrar refugio intelectual alguien que había sido rechazado tan vehementemente por su propia comunidad religiosa? ¿Cómo podía sobrevivir económicamente alguien que se había convertido de la noche a la mañana en una persona non grata, en un hereje universal? Spinoza, con una resiliencia asombrosa, encontró refugio en círculos intelectuales más progresistas, particularmente entre un grupo conocido como los colegiantes. Eran un grupo de cristianos liberales en los Países Bajos, quienes enfatizaban la experiencia personal, la razón y la búsqueda individual de la verdad sobre la doctrina institucional y el dogma ciego. Estos hombres y mujeres, muchos de los cuales eran comerciantes prósicos, médicos ilustrados y eruditos autodidactas, habían desarrollado una forma de cristianismo notable por su tolerancia, su racionalismo y su rechazo de las formas rígidas de la religión. Entre los colegiantes, Spinoza encontró no solo aceptación, un oasis de mentes abiertas, sino también acceso a ideas y textos que habrían sido imposibles de obtener en círculos más ortodoxos, más controlados. ¿Qué tipo de conocimiento estaba disponible en estos círculos clandestinos? ¿Qué textos antiguos, qué manuscritos raros y prohibidos circulaban entre estos eruditos liberales que desafiaban las normas de su tiempo? Aquí es donde empezamos a tocar el corazón palpitante de nuestra historia, donde los hilos de dos vidas, separadas por siglos, comienzan a tejerse. Los colegiantes no eran simplemente un grupo de cristianos liberales. Eran, de hecho, los herederos de una tradición de investigación histórica y textual que se remontaba a siglos atrás. Tenían acceso a manuscritos antiguos, a traducciones de textos griegos y coptos que habían sobrevivido milagrosamente y mantenían una correspondencia secreta, pero activa, con eruditos de toda Europa que estaban involucrados en la investigación de los orígenes más oscuros y heterodoxos del cristianismo. ¿Se han preguntado alguna vez cómo circulaba el conocimiento en una época anterior a la imprenta masiva, a la era digital? ¿Cómo se preservaban y transmitían los textos que las autoridades religiosas, con todo su poder, consideraban peligrosos, heréticos y, por lo tanto, dignos de destrucción? La respuesta está en redes informales, de eruditos, de comerciantes que viajaban y contrabandeaban ideas junto con bienes, y de nobles ilustrados que compartían un interés común en la búsqueda de la verdad histórica y espiritual. Estos hombres y mujeres copiaban manuscritos a mano, letra por letra, traducían textos antiguos que de otra forma se habrían perdido, mantenían correspondencia cifrada para evitar la censura y se reunían en secreto para discutir ideas que no podían ser expresadas públicamente sin riesgo de persecución, incluso de muerte. Era una verdadera red de conocimiento subterráneo. Spinoza, con su dominio magistral del hebreo,
el arameo, el latín y el holandés, se convirtió rápidamente en un miembro invaluable de esta red. Su formación profunda en la tradición textual judía le había dotado de habilidades únicas para analizar textos antiguos con un ojo crítico, para identificar interpolaciones posteriores que habían alterado el significado original y para reconstruir versiones originales de manuscritos que se creían perdidos. ¿Pero qué estaba buscando Spinoza con tal avidez en estos textos antiguos, en estos fragmentos de sabiduría perdida? ¿Qué esperaba encontrar que no había encontrado en las tradiciones religiosas ortodoxas, en los dogmas rígidos que había rechazado? Spinoza estaba buscando algo que él denominaba la verdad original del cristianismo. Creía firmemente que el mensaje auténtico de Jesús, un mensaje de amor, de razón y de libertad, había sido distorsionado, corrompido por la institucionalización posterior de la Iglesia. Creía que las enseñanzas auténticas habían sido mezcladas, fusionadas, con elementos políticos y doctrinales que servían a los intereses de la jerarquía eclesiástica mucho más que a la búsqueda de la verdad o a la liberación del individuo. En 1665, Spinoza publicó una obra que escandalizó a toda Europa, que desató una tormenta de condenas y prohibiciones: el Tratado Teológico Político. ¿Pueden siquiera concebir la audacia de un hombre que, habiendo sido excomulgado y maldecido por su propia comunidad, se atrevía a criticar públicamente no solo el judaísmo, sino también el cristianismo y el islam, las tres grandes religiones monoteístas de su tiempo, todas ellas con un poder inmenso? En este tratado monumental, Spinoza aplicó métodos rigurosos de análisis histórico y textual a los textos sagrados, tratándolos no como revelaciones divinas infalibles, sino como documentos humanos que podían y debían ser estudiados, cuestionados y criticados con la misma objetividad que cualquier otro texto. ¿Qué encontró en este análisis, realizado con una frialdad y una lógica inquebrantables, que fue tan perturbador, tan amenazante para las autoridades religiosas de su tiempo? Spinoza demostró con una precisión implacable que los textos bíblicos contenían inconsistencias internas, contradicciones flagrantes y abundantes evidencias de edición y manipulación posterior. Mostró que muchos de los libros atribuidos a Moisés no podían, por razones históricas y lingüísticas, haber sido escritos por él. Demostró que los profetas, lejos de ser adivinos del futuro, eran observadores sociales agudos de su tiempo, que hablaban de la moralidad y la justicia. Y lo más herético de todo, argumentó que los milagros podían ser explicados de manera natural, racional, sin necesidad de invocar una intervención divina que violara las leyes de la naturaleza. Pero ¿era esto todo lo que Spinoza había descubierto en su incansable búsqueda? ¿O había algo más, algo tan explosivo que no se atrevía a publicar abiertamente, ni siquiera en una obra tan audaz como el Tratado Teológico Político? Las evidencias, aunque circunstanciales, sugieren fuertemente que Spinoza tenía acceso a textos que no eran conocidos por el público general, que eran cuidadosamente guardados en el círculo de los colegiantes. En su correspondencia privada, hace referencias intrigantes a textos antiguos y manuscritos raros que había estudiado con avidez. Menciona contactos con eruditos que tenían acceso privilegiado a bibliotecas monásticas secretas y a colecciones privadas de conocimiento prohibido. ¿Qué tipo de textos podían ser estos, tan valiosos y tan escondidos? ¿Qué manuscritos circulaban en secreto entre los eruditos liberales del siglo XVII que no eran conocidos por el público general, que no figuraban en ningún catálogo oficial? Aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente, innegablemente, fascinante. Entre los textos que circulaban en estas redes eruditas clandestinas, había copias de evangelios gnósticos, fragmentos de textos atribuidos a los primeros seguidores de Jesús y traducciones de manuscritos que más tarde serían perdidos, desaparecidos o, lo que es más probable, deliberadamente destruidos por las autoridades ortodoxas.
Y entre estos textos hay fuertes indicios de que Spinoza tuvo acceso a fragmentos de lo que se conocía en esos círculos esotéricos como el Evangelio secreto de María o las visiones de la Magdalena. Pueden siquiera empezar a imaginar el impacto intelectual y espiritual que habría tenido en Spinoza el descubrimiento de textos que presentaban a María Magdalena no como una prostituta arrepentida y arrodillada, sino como una maestra espiritual, una visionaria profética y, de hecho, una filósofa de la más alta talla. Para entender este impacto profundo, este choque de mundos y de épocas, debemos recordar que Spinoza no era solo un filósofo abstracto, una mente fría y lógica encerrada en sus teorías. Era un hombre de carne y hueso que había sido excomulgado, arrancado de su comunidad, por su inquebrantable búsqueda de la verdad. Había dedicado su vida a desarrollar una forma de entender la realidad que fuera, al mismo tiempo, profundamente racional y profundamente espiritual. ¿Qué habría significado para él encontrar textos antiguos, de siglos de antigüedad, que parecían anticipar y validar sus propias ideas más audaces? Imagina el momento. Spinoza trabajando en la quietud de su estudio solo, con la tenue luz de las velas iluminando manuscritos que habían sido copiados y custodiados en secreto durante siglos. Su conocimiento del griego y el latín le permitía leer directamente los textos originales, sin filtros ni traducciones tendenciosas. Su formación en la tradición textual judía le había dotado de las herramientas filológicas para analizar la autenticidad, la antigüedad y la pureza de cada manuscrito para discernir lo verdadero de lo añadido. En el Evangelio de María, Spinoza habría encontrado pasajes que resonaban profundamente con sus propias ideas. María Magdalena hablaba de visiones donde se le revelaba la naturaleza fundamental de la realidad, la interconexión de todo. Describía cómo la mente humana podía liberarse de las ilusiones que la mantenían atrapada en el sufrimiento, cómo trascender las pasiones que nos encadenan. Enseñaba que el conocimiento verdadero, la gnosis, no provenía de la autoridad externa, de dogmas impuestos, sino del desarrollo de la propia capacidad de comprensión, de la intuición interna, de la razón. No son estas, precisamente, las ideas que Spinoza estaba desarrollando, puliendo en su propia filosofía, que expuso magistralmente en su Ética. ¿No es asombrosamente extraordinario que una maestra espiritual del siglo I y un filósofo del siglo XVII llegaran a conclusiones tan similares sobre la naturaleza de la liberación humana, sobre el camino hacia la verdadera sabiduría? Pero había algo más en los textos magdalenos que habría capturado la atención de Spinoza con una fuerza particular. María Magdalena hablaba específicamente de la naturaleza divina como algo inmanente en el mundo natural, no como algo separado o trascendente que interviene ocasionalmente. En uno de los fragmentos se le atribuye una frase que resuena con la famosa formulación de Spinoza: no busquéis a Dios fuera de vosotros, pues Él está dentro, en la naturaleza que os rodea y en la naturaleza de vuestro propio ser. Esto es Deus sive natura en su forma más pura y antigua. ¿Eran estas ideas originales de Spinoza, nacidas de su propio genio racional, o había encontrado en los textos magdalenos una confirmación, una validación de intuiciones que ya había desarrollado, pero que no se atrevía a expresar completamente por miedo a la persecución? ¿O había algo aún más profundo? Había encontrado en María Magdalena una predecesora, una alma gemela, en inglés kindred spirit, que había luchado contra las mismas fuerzas de dogmatismo, de superstición y de control que él enfrentaba en su propia época. Para responder a estas preguntas con la profundidad que merecen, necesitamos examinar más de cerca las ideas que Spinoza desarrolló en su obra maestra, la Ética demostrada según el orden geométrico.
y compararlas punto por punto con las enseñanzas que encontramos en los textos magdalenos recuperados. Pero también necesitamos entender el contexto histórico turbulento en el que Spinoza estaba trabajando. Un contexto que hacía que cualquier atisbo de pensamiento libre fuera una proeza. El siglo XVII fue una época de revolución intelectual, de un cambio de paradigma profundo. Los descubrimientos científicos de figuras como Galileo Galilei y Isaac Newton estaban transformando radicalmente nuestra comprensión del mundo físico, de las leyes que lo rigen. Filósofos como René Descartes estaban desarrollando nuevos métodos de conocimiento basados en la razón pura, en la deducción lógica. Los exploradores, con sus viajes audaces, estaban trayendo noticias de culturas y religiones lejanas que desafiaban las pretensiones de universalidad y exclusividad del cristianismo europeo. El mundo se estaba expandiendo y las viejas certezas se desmoronaban. ¿Cómo se sintió Spinoza al descubrir que sus ideas más revolucionarias, que sus intuiciones más profundas sobre la naturaleza de Dios y la realidad habían sido anticipadas por una mujer del siglo I, una figura que la Iglesia había condenado y difamado? ¿Cómo se sintió al darse cuenta de que la búsqueda de la verdad, que lo había convertido en un paria social, en un hereje condenado al ostracismo, había sido emprendida siglos antes por alguien que, quizás, había pagado un precio aún mayor por su audacia intelectual y espiritual? Las evidencias sugieren que Spinoza vio en María Magdalena no solo una precursora intelectual, un eco de sus propias ideas en el pasado, sino también una validación profunda de su propia búsqueda. Si una mujer del siglo I, en un contexto tan adverso, había podido desarrollar ideas tan avanzadas, si había podido ver a través de las distorsiones del dogma religioso y llegar a una comprensión más profunda de la realidad, entonces, quizás, había una esperanza tangible de que la verdad, finalmente, pudiera triunfar sobre la superstición, sobre el miedo, sobre el control dogmático. Pero ¿cómo incorporó Spinoza estas ideas de María Magdalena en su propia filosofía, en su sistema de pensamiento tan riguroso? ¿Cómo integró las enseñanzas magdalenas en su obra sin revelar sus fuentes, sin arriesgarse a una persecución aún más intensa de la que ya sufría? La respuesta se encuentra en la sutilidad de su escritura, en la forma en que sus ideas resuenan con la sabiduría ancestral, sin necesidad de citar explícitamente textos prohibidos. El encuentro entre Spinoza y las enseñanzas de María Magdalena es un testimonio elocuente de la persistencia de la verdad, de cómo el conocimiento, por más que se intente suprimir, siempre encuentra un camino para emerger. Es una historia que nos obliga a cuestionar quiénes escriben la historia, quiénes deciden qué es verdad y qué es herejía, y cómo esas decisiones moldean nuestra comprensión del mundo, de la espiritualidad y de nosotros mismos. Ahora, si esta historia te ha resonado, si sientes que esta verdad necesita ser compartida, te pido un favor más. Comparte este video con al menos un amigo o familiar que creas que necesita despertar a esta realidad oculta. No podemos permitir que estas verdades permanezcan enterradas por más tiempo. Es hora de que el mundo conozca la verdadera historia de María Magdalena y cómo su sabiduría ancestral encontró un eco sorprendente en la mente de Baruch Spinoza, cambiando para siempre el curso del pensamiento humano. ¿Están listos para ser parte de este despertar?